Ok, bueno. Entonces, a ver, estábamos viendo inversión circular. Entonces, bueno, vimos la siguiente propiedad. Ajá, o sea, que si yo tenía, pues ya, un círculo, pongamos que ese es el círculo, y yo tenía, digamos, dos puntos A y B. Rodrigo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver. Ujú. No, ok, entonces, ¿dónde está? A ver, entonces, habíamos visto que si yo tenía K, un círculo, A y B dos puntos, y yo me fijaba en los inversos correspondientes, tenía B inverso y aquí A inverso. Entonces, pues yo obtenía dos triángulos semejantes donde el ángulo en A se correspondía con el ángulo en B, o sea, esos dos ángulos eran iguales, y el ángulo en B era igual al ángulo en A inverso. Ok, eso lo vimos, me parece que la clase pasada. Bueno, la clase pasada que tuvieron conmigo. Ok. Eh, También vimos, eh, digamos, ya, aparte de eso, vimos que si yo tenía, ay, bueno, que si yo tenía un círculo, bueno, eso no es un círculo. Ok, bueno, ya, eso es lo mejor que puedo hacer para hacer un pedazo de círculo. Si yo tenía una circunferencia acá, con centro en este punto de aquí, digamos, y yo tenía una recta L que no pasaba por el centro de K, entonces la imagen de L bajo la inversión era una circunferencia que pasaba por el centro. Entonces, bueno, ahí tengo la circunferencia K hasta el centro. Y entonces, bueno, pues aquí se ve medio gacho, pero la imagen de L es esta circunferencia que pasaba por el centro. Eso lo vimos en la clase pasada. Eso lo probamos. Algo que me faltó mencionar, pero que es fácil de ver, es lo siguiente. Es que si yo tengo una circunferencia acá y yo tengo una recta,
que pasa por el centro de K. Eso creo que sí lo mencioné en la clase pasada, ¿no? Pero no es difícil de darse cuenta de esto. Y yo tengo una recta L que pasa por el centro. Entonces, a ver, díganme ustedes cuál sería la imagen de L bajo la inversión sobre K. La misma recta, ¿no? Ajá, sería la misma recta. O sea, todos los puntos que yo... O sea, por definición, por cómo yo definí el inverso, por ejemplo, el inverso de este punto P, pues tiene que estar en la misma recta L, ¿no? O sea, porque tiene que ser un punto que esté en la misma recta que une P con el centro, de tal forma que cuando yo multiplique las distancias con el centro me quede el radio al cuadrado de la circunferencia. Entonces, pues, por definición, todo el inverso de cualquier punto P siempre va a estar siempre va a estar dentro de la recta L, ¿no? Entonces, o sea, el inverso sobre K de toda la recta L, pues es la misma recta L, ¿no? Eso se lo puedo escribir así, ¿no? O sea, las circunferencias, digo, las rectas que pasan por el centro de K, por el centro de K, son invariantes bajo la inversión sobre K, ¿no? O sea, eso no quiere decir que todos los puntos de la recta se queden fijos, eso solamente quiere decir que los puntos de la recta van a ir a dar a puntos de la recta. Y bueno, los puntos que sí se quedan fijos, pues van a ser los puntos donde la recta intersecta la circunferencia, ¿no? Va a tener, estos dos van a ser fijos. Todos los demás sí se van a mover, pero van a ir a dar a otros puntos de la recta L. Bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer el siguiente caso. ¿Qué pasa con una circunferencia? Ah, no, pero para el siguiente caso voy a necesitar una imagen. Va. Entonces, a ver, ¿qué pasa con una circunferencia? Esto está muy feo este dibujo. Ahí va. Mejor voy a importar la imagen porque si no... Entonces, bueno, si yo tengo una circunferencia que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión, entonces la imagen de esa circunferencia bajo la inversión sobre un círculo, eso me va a dar otra circunferencia pues que no pasa por el centro. ¿Qué está pasando aquí? Ahora estoy buscando el archivo, esperen. Ya se trabó mi compu, no sé qué pasó. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Ah, ya. Bueno, pues solo fue el open board que se enloqueció.
A ver, voy. Importar. Inversión. Ok. Supongo que ya no ve mi pantalla, ¿no? Porque se cerró esta cosa. Sí, ya no se ve. Ok, ¿ya la ven? Ya. Bueno, ok. Entonces, a ver, voy a cambiar el fondo. Ok, entonces, a ver. Pues digamos, en este dibujo está retratado lo que quiero probar ahora, ¿no? O sea, yo tengo la circunferencia K, que es la circunferencia morada. Entonces, esta circunferencia de aquí, esa es la circunferencia de inversión. Y yo tengo una circunferencia, esta circunferencia azul, que no pasa por el centro de la circunferencia de inversión. O sea, lo que yo quiero ver es que la imagen de C, o sea, así le estoy poniendo C mayúscula a esta circunferencia bajo la inversión sobre K, pues es otra circunferencia que tampoco pasa por el centro, ¿no? Bien, entonces, a ver, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí ya está todo hecho, ¿no? Pero vamos a irlo haciendo paso a paso. Bueno, les voy platicando cómo es la demostración paso a paso. Bueno, pues entonces, a ver, nos fijamos en el centro de la circunferencia C, que es este, vamos a decir que es este punto de aquí, ¿no? Y me voy a fijar en una recta, que aquí ya está dibujada, que va a ir de Q al centro de la circunferencia C. Ajá. Y bueno, pues me voy a fijar en los puntos en los que esa recta intersecta a la circunferencia C, que van a ser A y B, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me fijo en el inverso de A con respecto de K, y pues obtengo este punto de aquí, A gorrito, ¿no? Y luego me fijo en el inverso de B con respecto de K y obtengo este puntito de aquí, que es B gorrito. Ok, bien, ahora me tomo cualquier punto distinto de A y B sobre la circunferencia C, que es este puntito de aquí, estoy tomando. Entonces, no sé si se acuerdan, pero si yo tengo, en este caso A y B son un diámetro de la circunferencia C y cualquier otro punto que yo tome en la circunferencia va a ser un triángulo rectángulo con esos dos puntos, donde el ángulo en C va a ser un ángulo recto. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a fijar en el inverso de C con respecto, con respecto de la circunferencia K y pues es este punto C gorrito. Entonces ahora lo único que yo tengo que hacer para justificar que C gorrito cae en la circunferencia que tiene como diámetro A gorro y B gorro, pues es que el ángulo de este triángulo de aquí es recto, ¿no? Eso es lo que tengo que demostrar. Sí. Ok, bien. Entonces para eso vamos a utilizar otra vez la propiedad esta de semejanza que les había comentado, que a ver, lo voy a dibujar aquí al lado. Entonces, ¿cómo era? Bueno, a ver, si yo tengo aquí mi círculo, aquí está el centro, aquí yo tengo B, aquí yo tengo A, este es A gorro, esto es B gorro,
Entonces, a ver, la propiedad de semejanza que me daba la inversión me decía pues que me decía que este ángulo de aquí es igual al ángulo, el ángulo en A es igual al ángulo en B gorro, y el ángulo en B es igual al ángulo en A gorro, ¿no? Entonces voy a aplicar esta propiedad algunas veces en el dibujo de acá para ver esto que queremos. Entonces, a ver, según esta propiedad de aquí, pues a ver, yo tengo que el triángulo formado por los puntos Q, A, C es semejante al triángulo formado por los puntos Q, A gorro, C gorro, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces el ángulo en A tiene que ser igual al ángulo de ese triángulo, al ángulo del triángulo Q, A gorro, C gorro, pero en C gorro, ¿no? Según lo que yo dije aquí. Entonces, o sea, pues por eso están dibujados con morado esos dos ángulos, ¿no? O sea, aquí hay este ángulo está en color morado y que es lo mismo que el ángulo que está aquí. No sé si lo ven, que está aquí como atrás de los dos ángulos que están ahí encimados. Estos dos ángulos son iguales. Sí. Bien, entonces ahora me voy a fijar en otro triángulo, me voy a fijar en el triángulo QCB. Ese triángulo es semejante al triángulo QC gorro, B gorro, ¿no? Sí. Y el ángulo en B es igual al ángulo en C gorro, ¿no? Pues por el mismo argumento que acabo de decir yo aquí, de la semejanza. Entonces, pues ya tenemos estos dos ángulos, ¿no? El ángulo morado y el ángulo azul, o bueno, verde más bien, no sé qué color sería ese. Esos dos ángulos son iguales a los que están señalados aquí, ¿no? Entonces, lo único que tengo que demostrar yo es que justamente este ángulo de aquí, el ángulo en C gorro, es recto. Entonces, a ver, con eso que tenemos, ¿de qué manera puedo yo justificar que ese ángulo es recto? ¿Resto de los ángulos? ¿Con el ¿Restas ángulo cuál? exterior? A ver, dime, Bernabé, ¿qué dijiste? Con el ángulo exterior que se forma en el ángulo morado. Eso corresponde a la suma del ángulo rojo y el ángulo azul. Ajá, entonces tú dices, a ver, aquí en A, ¿no? Este ángulo de aquí, este, ¿sí? Bernabé, El morado, ajá, el morado. O sea, tengo el morado, que es ese que está en A, ¿no? sí. Y tú dices el exterior al morado. Bueno, con el exterior me refería al morado. Ajá, bueno, más bien el exterior del que yo dibujé, pues. Sí, Ok, entonces, a ver, lo que dice él es que yo tengo aquí un triángulo, ¿no? Este triángulo ABC. La suma de los ángulos internos, pues es pi, ¿no? O sea, 180 grados. Y ¿eso qué quiere decir? Que este ángulo amarillo más este ángulo de aquí más este ángulo de aquí me da pi, ¿no? Pero el ángulo morado más el amarillo también me da pi. Eso quiere decir que el ángulo morado es igual a la suma del ángulo rojo con el ángulo verde, ¿no? Es lo que dices tú, ¿no? sí. Entonces, bueno,
exactamente con esto que dice Bernabé, tenemos que el ángulo morado es la suma de estos dos. Si se fijan, es justo lo que aparece aquí, ¿no? O sea, estos dos ángulos miden lo mismo que el ángulo morado que está atrás, que no sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Sí, Pero entonces, como este pedacito ya lo conocemos que es el ángulo verde, pues el resto forzosamente tiene que ser pues el ángulo recto, ¿no? Entonces, pues con eso ya tenemos que el ángulo en C, el ángulo en C gorro es recto y por lo tanto los tres, el punto C gorro tiene que estar en una circunferencia que tiene, en la circunferencia que tiene como diámetro A gorro y a B gorro, ¿no? Y eso pasa para cualquier punto de la circunferencia que yo me tome, de la circunferencia C. Entonces, bueno, pues podemos escribir que cualquier circunferencia el- la imagen de cualquier circunferencia que pasa por el centro, bueno, que no pasa por el centro, perdón, es otra circunferencia pues es otra circunferencia que tampoco pasa por el centro, ¿no? Entonces, bien. Ok, entonces con esto en mente, ahora vamos a poner la siguiente página. Entonces, bueno, ya tenemos que, pues si tú, bajo inversión circular, las circunferencias que no pasan por el centro van a dar a circunferencias. Las rectas que pasan por el centro de la circunferencia de inversión se quedan invariantes. Y las rectas que no pasan por el centro van a dar a circunferencias. Entonces, si yo unifico, digamos, estos dos conceptos en uno solo, pues yo puedo decir que una circunferencia generalizada, pues va a ser o una circunferencia de las que ya conocemos, o va a ser una línea recta, en donde una línea recta se puede pensar como una circunferencia que pasa por el punto al infinito que le agregamos al plano complejo. O sea, para definir la inversión en todo el plano complejo tuvimos que agregar el punto al infinito. Entonces, bueno, pues una circunferencia generalizada pues va a ser o una recta o una circunferencia. Y con esta noción pues vamos a poder decir que la imagen de una circunferencia generalizada bajo inversión circular pues va a ser otra circunferencia generalizada. Entonces, pues a ver, definición. Una circunferencia generalizada es una línea recta o una circunferencia en
C, ¿no? Y bueno, y digamos que ya con todo lo que probamos, pues podemos decir este teorema. La imagen de una circunferencia generalizada bajo inversión circular es otra circunferencia generalizada. Bien. Ok, entonces ya, bueno, ganamos, digamos, tenemos el primer paso de lo que yo quería ver con respecto a la inversión circular. Entonces, bueno, hay otra forma de construir, hay otra forma de ver a los inversos circulares utilizando circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión. Para eso tenemos que ver qué significa que dos circunferencias sean ortogonales. Entonces, a ver, vamos a hablar un poco de eso. Entonces, a ver, si yo tengo K, una circunferencia, y voy a dibujarla así, y C, otra circunferencia, dos circunferencias que se intersectan en dos puntos, ¿no? Se intersectan en este punto de aquí y este punto de aquí, ¿no? Entonces, yo voy a decir que K y C son ortogonales. No, K y C son ortogonales. Son ortogonales si ¿qué pasa? ¿Ustedes qué pueden decir? Ya, ¿alguien ya sabe qué quiere decir que dos circunferencias sean ortogonales? Que la curva queda invariante, bueno, la misma circunferencia, ¿Cómo? que la misma circunferencia queda invariante ante inversión. Bueno, a lo mejor eso podría ser una forma de definirlo. O sea, que dices que son ortogonales y la inversión deja invariante a C, la inversión sobre K. Ajá, Pues eso podría ser una definición, pues sí, pero, pero no. O sea, la definición, digamos, más, pues yo diría más ad hoc con el lenguaje. O pero sea, en es que ese dos caso rectas sería, son ortogonales si se intersectan haciendo un ángulo recto, ¿no? Entonces, como que la idea sí, sería traducir lo mismo para circunferencias. Entonces, dos circunferencias son ortogonales. Si yo me fijo, por ejemplo, aquí en el punto de intersección, en ese punto de intersección, yo me fijo en la tangente.
en la recta tangente a C y en la recta tangente a K, si esas dos tangentes intersectan en un ángulo recto, entonces, bueno, y eso en los dos puntos, digamos. Si eso pasa, entonces las circunferencias son ortogonales. Esa sería como la idea más similar a la noción de ortogonalidad que tenemos para líneas rectas, ¿no? O sea, si el ángulo de intersección entre las circunferencias es recto, pues entonces vamos a decir que son ortogonales. O sea, esto es más o menos, pues, ¿cómo mido el ángulo entre dos circunferencias que se cortan? Pues me fijo en las tangentes a las circunferencias y el ángulo que hacen las tangentes, ese va a ser el ángulo que van a hacer las circunferencias, ¿no? Entonces, más o menos esta es la idea de esta definición. Entonces tengo K y C son ortogonales si el ángulo, entre sus rectas tangentes en los puntos de intersección, vamos a decir que P y Q, ¿no? Los puntos de intersección vamos a ponerles P y Q. En los puntos de intersección es recto. Ok. Entonces, bien, ¿a todo el mundo le queda claro esta definición? Sí. Bueno, entonces, a ver, esto creo que no lo tengo aquí anotado, pero es importante decirlo. Entonces, a ver, si K y C son ortogonales, si K y C son ortogonales, pasa esto que les dije, ¿no? Que las tangentes en los puntos de intersección hacen un ángulo recto. Entonces, a ver, pues vamos a hacer otra vez el dibujo. Entonces, a ver, en este punto de aquí, bueno, que aquí como está dibujado, pues no va a ser así. Pero bueno, supongamos que yo tengo aquí. No, pues no me salieron ortogonales esas dos. Eso tampoco me salió en círculo. A ver, mejor vamos a utilizar el dibujo que ya hice. Entonces, a ver, en este caso de aquí, yo tengo el punto P y tengo las dos tangentes, ¿no? La tangente a C y la tangente a K en el punto P. Entonces, la tangente a la circunferencia C que pasa por el punto P pasa por el centro de K, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿No? ¿Siempre se cumple eso? Sí, 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 eso siempre se va a cumplir. Pues sí, ¿no? Pero, Porque son ortogonales, entonces tendría que hacer los ángulos. ajá, o sea, a ver, lo que pasa es que siempre, en cualquier círculo, en el que sea, y yo tengo un punto aquí, un punto P, entonces la tangente al círculo en P es ortogonal al radio. Bueno, aquí está horrible mi dibujo, pero siempre va a pasar eso. Eso es una propiedad del círculo, que las rectas tangentes al círculo son ortogonales a los radios. ¿Sí, Jennifer? Sí. ¿Los demás? Sí, sí, nada más que, por ejemplo, Sí, si
si estuvieran, si no se intersecaran, también lo cumplen, ¿no? Nada más que tendría que, ¿Cómo? Eso es que si no se intersectan, entonces pues no hay rectas tangentes, ¿no? ¿A qué te refieres con que si no lo intersectan también se cumple? mm, es que, bueno, tengo así como que una intuición de que si hay una circunferencia y la otra no se interseca y queremos, bueno, queremos que sean ortogonales, tendrían que ser ortogonal a una tercera, ¿no? Ah, bueno, es otra cosa, pero, o sea, digo, dos circunferencias que no se intersectan, pues no puedo decir si son ortogonales o no, porque para poder medir el ángulo de intersección se tienen que cortar. Buen punto, sí. Y bueno, o sea, y bueno, tú dices si son ortogonales a una tercera, pues, o sea, eso no quiere decir que sean ortogonales entre sí, porque pues justo como no se intersectan, pues la propiedad de ser ortogonales esa no es transitiva. Bueno, sí, no se intersecaría, pero sus rectas tangentes al radio te generarían un punto, ¿no? O O sea, sea, las y rectas cualquier, tangentes al radio, las rectas ortogonales al radio, esas siempre van a ser tangentes a la circunferencia, pero como no se intersectan entre sí, pues yo no sí, puedo sí, medir sí, los ángulos entre ellas, ese es el punto. ajá, en este caso, por ejemplo, tenemos dos puntos que la intersecan, que pues, se intersecan, pero si estuvieran ajenas, cada punto de tangente, A ver, me perdí, yo creo que se cortó. Entonces, a ver, nada más quiero escribir esto. Si yo tengo K y C ortogonales, entonces las rectas tangentes, tangentes a K y C en los puntos de intersección, ajá, pasan por el centro de K y C. Entonces, a ver, nada más, por ejemplo, aquí la recta tangente a C que pasa por el punto P, que es esta, digamos, pasa por el centro de K, ¿no? Que es este punto de aquí. Y la recta tangente a K que pasa por el punto P, pues pasa también por el centro de C. O sea, no es que una tangente pase por los dos centros, no, sino la tangente acá que pasa por el punto de intersección pasa por el centro de C. Y la tangente a C que pasa por el punto de intersección pasa por el centro de K, ¿no? Eso se refiere la observación que puse. Bien. Ujú. Entonces, bueno, a ver, aquí tal vez, aquí ya vamos a decir algo que tiene que ver con lo que mencionó Rodrigo hace rato, que es qué pasa cuando yo invierto. Ay, no hay. A ver. Mm, Ay, qué circunferencia tan fea. Ah, ok. Supongamos que esta es un K, ¿no? Una circunferencia sobre la que voy a invertir. Y luego yo tengo C, una circunferencia ortogonal, ¿no? K y C
ortogonales. Entonces, a ver, ¿qué pasa con el inverso? Si yo le aplico la inversión a todos los puntos de C, si yo le aplico la inversión a todos los puntos de C, pues eso me va a dar una circunferencia, ¿no? ¿Qué circunferencia va a ser? Sería la misma C. Si es ortogonal, ¿Sería es la la misma misma C? C. Sí, sería la misma C. Ahora nada más díganme por qué. Sí, exacto. O sea, la imagen de C, yo ya sé que va a ser una circunferencia, ¿no? Por todo lo que vi. O sea, cuando yo invierto sobre la circunferencia K, yo ya sé que la imagen de C va a ser una circunferencia. Ahora, Podríamos ¿qué? tomar podríamos ¿Cómo? tomar el diámetro, podríamos tomar el diámetro ¿Cuál de diámetro? la circunferencia acá y sería el mismo de la circunferencia C. No, no sería el mismo. El diámetro de K no va a ser el mismo del de C, ¿no? Bueno, no, pero pasa por el de la circunferencia C. O sea, bueno, podemos tomar un diámetro que también, O digamos, bueno, podemos tomar una recta que pase por el centro de la circunferencia acá ajá, y que pase por cualquier punto de la circunferencia C. Tenemos que los puntos que intersecan de la circunferencia C, esos son invariantes, porque caen sobre la misma circunferencia. Y si tomamos pero ¿cómo que son invariantes? Eso es lo que queremos probar, ¿no? los puntos sobre la circunferencia que interseca, pues son invariantes porque el mismo punto se va al mismo punto. Ah, tú dices los puntos donde C intersecta acá. Ajá, Ok, sí. estos son invariantes. Tenemos dos puntos de la circunferencia. Ahora nada más nos basta un punto para poder generar la misma circunferencia, ¿no? Ujú. Nos tomamos la recta que pasa por el centro de la circunferencia K y que corte a la circunferencia C, Ajá, y el punto que está dentro de la circunferencia K invertido va a dar a un punto que está afuera de la circunferencia C. Lo sí. podríamos demostrar con los triángulos semejantes, pero pues con eso ya lo hicimos y ya tenemos los tres puntos. Entonces, esos mismos tres puntos nos van a generar la circunferencia C, nada más que con otro, Lo un punto único interno y un que punto no está externo. claro todavía es cómo vas a argumentar que, bueno, yo no sé cómo vas a argumentar que ese punto, que el punto de intersección de la recta con la circunferencia C va a ir a dar, o sea, que el inverso de ese punto de intersección va a dar a otro punto dentro de C. La forma más sencilla de hacerlo Pues podemos tomar es así, otro, mira. o sea, Sí, tomamos sí, dos rectas. espera. Les voy a decir por qué, porque o sea, ese camino que estás diciendo tú ya está muy largo. Entonces, a ver. Entonces ya tengo que la circunferencia C es ortogonal a K, ¿no? Entonces, por lo que les dije hace rato, la recta en la que se corta, en la recta, bueno, tengo los dos puntos de intersección, ¿no? Que son estos dos verdes que voy a dibujar. Entonces, esos dos puntos, las rectas tangentes a C. Rodrigo, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Ok. Entonces, las rectas que se cortan. Ok, ya me hice bola. Allá. Ajá, me voy a fijar en los puntos de intersección de C y K. Entonces me voy a fijar en las tangentes AC que pasan por esos puntos y por lo que yo dije hace rato, pues esas dos tangentes pasan por el centro de la circunferencia. Ahora, estas dos rectas, digamos L1 y L2, como son rectas que pasan por el centro de K,
se quedan invariantes bajo la inversión, ¿no? Entonces, pues a ver, la imagen de C bajo la inversión sobre K, pues me tiene que dar una circunferencia que tiene que pasar, a ver, lo voy a poner P y Q, ¿no? Ok, entonces la imagen de C bajo la circunferencia, perdón, la imagen de C bajo la inversión me tiene que dar una circunferencia, a ver, lo voy a escribir aquí así, ¿no? Esto es una circunferencia que pasa por P y Q. ¿No? La imagen de C bajo la inversión pues tiene que ser una circunferencia que pasa por P y Q, ¿no? Pues porque P y Q se quedan fijos bajo la inversión sobre K. Ahora, además, como L1 y L2 se quedan fijos bajo la inversión, pues L1 y L2 son rectas que se quedan fijas bajo la inversión circular, la imagen, además, o sea, la imagen de la circunferencia C bajo la inversión tiene que cortar a L1 y L2 en P y Q. En P y Q, nada más. Tiene que cortar en P y Q únicamente. Entonces, a ver, pues yo tengo que la imagen de la circunferencia C, pues tiene que ser una circunferencia que pase por P y Q y que además siga siendo tangente a L2 y a L1. Pues entonces tiene que ser a fuerza C, ¿no? O sea, digamos, esas dos propiedades la definen completamente. Pues por lo tanto, ok, ¿alguna duda? No. Bueno, entonces, como comentaba hace rato Rodrigo, pues por ejemplo, si yo me fijo en si yo me fijo, por ejemplo, en una recta que pase por el centro, si yo me fijo en una recta que pase por el centro, y me fijo en estos dos puntos, que le voy a poner Z y Z gorro, o sea, me fijo en una recta que pase por el centro de la circunferencia de inversión, y me fijo en los puntos y bueno, y además esa recta tiene que satisfacer que va a intersectar a la circunferencia ortogonal en dos puntos, ¿no? Que le voy a poner Z y Z gorro. Entonces, pues como la circunferencia C se queda invariante bajo la inversión, pues ¿eso qué quiere decir? Pues que el inverso sobre K aplicado a Z, pues eso tiene que ser forzosamente el otro punto donde la recta intersecta la circunferencia, ¿no? ¿Sí está claro? Sí. Bueno. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Ok. Otra cosa es que, si se acuerdan, yo quería, algo que comenté al principio es que yo quería que la inversión circular se comportara como las reflexiones en el plano, ¿no? Como ampliar la noción de reflexión para circunferencias. Entonces, si se acuerdan, pues yo tenía L, una recta, y yo tenía una recta ortogonal a L. Las rectas ortogonales al eje de reflexión se quedaban invariantes bajo la reflexión. Y entonces, pues es la misma idea, ¿no? Las circunferencias ortogonales a la circunferencia de inversión se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar invariantes bajo la inversión sobre K. Sí, sí. O sea, las rectas ortogonales a la circunferencia de inversión van a ser invariantes bajo la inversión sobre K. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, entonces, a ver, ya introdujimos el concepto de circunferencia generalizada. Entonces, a ver, esto no lo tengo aquí anotado, pero ahí se va a acabar la clase. Bueno, más bien, entonces, bueno, ya que ya se va a acabar la clase, entonces, mejor, antes de mencionar eso, voy a hacer el siguiente dibujo. Entonces, a ver, supongamos que tengo K y tengo dos circunferencias ortogonales, ¿no? Entonces, supongamos que tengo C1, C1 y C2 circunferencias ortogonales acá. Entonces, yo tengo dos puntos en los que esas dos circunferencias ortogonales se intersectan, ¿no? Voy a suponer todo esto. O sea, todo esto es hipótesis. Tengo K y tengo dos circunferencias ortogonales acá que se intersectan en dos puntos, estos dos puntos de aquí. Entonces, a ver si este punto es Z, este otro punto, díganme quién es. Inverso. El inverso de Z bajo la inversión, ¿no? Entonces, este de aquí sería el inverso de Z. O sea, utilizando nuestra anotación sería Z gorro. Pues, ¿por qué? Pues porque, bueno, como las dos circunferencias son ortogonales, las dos se van a quedar, las dos se van a quedar invariantes bajo la inversión sobre K. Entonces, este punto de intersección, pues como las circunferencias solamente se intersectan en dos puntos, pues entonces cuando yo invierto, Z tiene que ir a dar a otro punto que esté al único otro punto en el que se intersectan las dos circunferencias, que es este de aquí, ¿no? Entonces es otra forma de construir inversos con respecto a una circunferencia. O sea, yo tengo una circunferencia y me quiero preguntar cuál es el inverso de este punto de aquí. Lo único que tengo que hacer es considerar dos circunferencias ortogonales. Bueno, que aquí pues, está horrible el dibujo. Pero solo tengo que considerar dos circunferencias ortogonales que pasen por ese punto y el otro punto de intersección va a ser el inverso. Ok, ¿preguntas? ¿No? Sí, por ejemplo, ahí se intersectan. Es que no te escucho bien. ¿Puedes hablar más fuerte? Ahí se intersecan las circunferencias, ¿no? Con la de inversión, con la que queremos invertir. Sí. Pero en el caso de que quisiéramos hacer o, o generar otra circunferencia, bueno, ahí es un punto. Si fuera una circunferencia, tendríamos que tomar todas las ortogonales a la circunferencia o hay otro camino. No te entendí. O sea, no Sí, te entendí. Z,
si Z estuviera en una circunferencia dentro de K, tendríamos que tomar todos los pares de circunferencias ortogonales para generar los puntos, no, necesariamente no, necesitaríamos 3, ¿no? 3 pares para poder generar la que está afuera, ¿no? Es que no te estoy entendiendo, pero, o sea, para calcular el inverso. Ajá, ¿De para un punto? calcular el inverso de una circunferencia dentro de K, lo que Sí, tendríamos que hacer es, ¿no? Eso ya lo hicimos. sí, pero con las ortogonales sería necesario nada más 3 pares de ortogonales, ¿no? Sí. Para generar 3 Sí. puntos. Sí, pues sí, así es, Ok. o sea, ajá, exacto. O sea, agarras 3 puntos, la inviertes y te fijas en la circunferencia que pasa por los 3 puntos de las imágenes y ya. Ujú. Qué genial. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Ok, entonces, pues bueno, nos vemos mañana. Lo que seguiría sería ver que la inversión es anticonforme. Eso quiere decir que preserva la magnitud de los ángulos, pero cambia la orientación. Y pues eso sería todo para el pedazo de inversión y ya empezaríamos con transformaciones de medios. Entonces, pues bueno, nos vemos mañana.